El viento frío del otoño soplaba por la Plaza Mayor de Ávila, llevando consigo murmullos sobre el evento que todos esperaban. Allí, entre la multitud, se encontraba una joven de mirada perdida que apretaba con fuerza un chal gastado sobre los hombros. Se llamaba Isabel Martín, y con apenas 20 años ya cargaba en sus ojos la sombra de muchas pérdidas. Había llegado a la ciudad 3 días antes, acompañada por un guardia civil que la encontró desfallecida en la estación de tren de Segovia. Su tío, el último pariente vivo, había muerto en el trayecto. Sin familia, sin dinero y sin destino, quedó a merced de las autoridades locales. Y ahora, frente al pueblo reunido, su vida sería decidida como si fuera mercancía. El alcalde había autorizado que se subastara el contrato laboral de Isabel para recuperar los gastos de su estancia. En el estrado improvisado, don Eusebio, un hombre de nariz enrojecida por el vino, levantó la voz. Aquí tenemos a una joven fuerte, educada, sabe leer y escribir. ¿Quién ofrece la primera puja? El silencio inicial fue roto por risas y miradas de codicia. 10 reales, gritó un comerciante. De inmediato, otro ofreció más. Entre los presentes destacó Ramón Ortega, dueño de una taberna mal afamada, conocido por aprovecharse de las muchachas que trabajaban para él. Con un puro entre los dientes, lanzó con descaro. 20 reales. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Isabel, que no levantó los ojos del suelo de piedra. El rumor creció. Todos sabían lo que sucedía con las jóvenes en manos de Ortega. El subastador frotaba las manos, satisfecho. 20 reales. ¿Quién da más? Cuando parecía que el destino de Isabel estaba sellado, una voz grave resonó desde el fondo. 50 reales. Todos se giraron. Era Alonso Ruiz, un hacendado respetado, hombre alto de mirada serena, propietario de tierras en las afueras de Salamanca. El silencio se hizo espeso. Nadie esperaba que Alonso, conocido por su vida reservada, interviniera en algo así. Ortega, con la cara enrojecida de rabia, replicó: 60 reales. Alonso no dudó. 100 reales. El precio exorbitante provocó murmullos y gestos de asombro. Don Eusebio casi no podía creerlo. 100 reales a la 1, a las 2 y a las 3. Vendida al señor Alonso Ruiz. Isabel permaneció inmóvil, con el corazón desbocado. No sabía si sentirse aliviada o aterrorizada. Había sido entregada legalmente al cuidado de un desconocido. Alonso subió al estrado, pagó con billetes bien doblados y recibió el documento que lo convertía en responsable de ella durante un año entero. Se inclinó con respeto y dijo en voz baja: Señorita Isabel, soy Alonso. Mi finca está a pocos kilómetros de aquí. Tengo una carreta esperándonos. Con voz temblorosa, ella se atrevió a preguntar: ¿Qué espera de mí, señor? Alonso respiró hondo antes de responder. Necesito a alguien que cuide de la casa. Mi ama de llaves ha viajado a Toledo para atender a su hermana enferma. Preciso de quien cocine, limpie y organice el hogar. Nada más. Isabel lo miró buscando señales de engaño, pero solo halló firmeza. ¿Sería un refugio o una nueva prisión? En la comisaría recogió su pequeña bolsa, el único recuerdo de su tío, un viejo zurrón de cuero. De regreso vio a Alonso junto a la carreta cargada de provisiones. Le tendió la mano para ayudarla a subir. Dudó, pero aceptó. El vehículo avanzó lentamente, dejando atrás la plaza y el bullicio. La ciudad se desdibujó en el horizonte mientras los caminos polvorientos se abrían entre colinas y olivares. Tras largo silencio, Isabel se armó de valor. ¿Por qué pagó tanto por mí si solo buscaba a una empleada? Alonso no apartó los ojos del camino. Porque sé lo que hubiera ocurrido si no lo hacía. Ninguna mujer merece caer en manos de Ortega. Llámelo justicia o necesidad. Usted precisa un hogar. Yo necesito confianza. Isabel bajó la mirada, aún confundida, pero por primera vez un hilo de esperanza cruzó su corazón. Horas más tarde, la finca apareció ante ellos. Una gran casa de muros blancos, rodeada de higueras y corrales. Hombres trabajaban con el ganado en los pastos. Alonso la presentó a Pedro Gálvez, el capataz, un hombre delgado y de voz tranquila. La llevaron a un cuarto sencillo pero limpio, con cama de madera y ropas que había dejado la antigua ama de llaves. Isabel se sentó en el borde de la cama y dejó que las lágrimas corrieran. No eran ya de pura desesperación, sino de un alivio tímido.
En apenas unos días había pasado de la miseria a un lugar digno. Todavía sentía miedo, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo. Por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a creer que el destino podía ofrecerle algo distinto al dolor. Los primeros días en la finca, Isabel se movía en silencio, observando todo con cautela. Se levantaba al amanecer para preparar el desayuno: pan recién hecho, café fuerte y queso de oveja. Los jornaleros la miraban con respeto, aunque con curiosidad, pues no era habitual ver a una muchacha joven y sola en la casa del patrón. Alonso, por su parte, mantenía una distancia prudente. Hablaba poco, siempre con tono sereno, solo lo necesario para indicar tareas. Isabel lo observaba con recelo, esperando descubrir la sombra de maldad que tantas veces había encontrado en otros hombres, pero en su mirada no había codicia ni desprecio, sino un misterio que la confundía. Poco a poco, la rutina fue tejiendo confianza. Isabel cocinaba, limpiaba y cuidaba de la huerta, mientras Alonso pasaba largas horas con los animales o revisando cuentas en su despacho. Aún así, siempre encontraba un momento para preguntarle cómo se sentía. Aquella atención sencilla, sin exigir nada a cambio, fue desarmando las defensas de Isabel. Una noche de otoño, mientras compartían la cena, ella se atrevió a contarle su historia: cómo la epidemia se llevó a sus padres cuando aún era niña, cómo había crecido con su tío en Valladolid, y cómo aquel hombre decidió buscar un nuevo futuro en Castilla, aunque la muerte lo sorprendiera en el camino. Alonso la escuchó en silencio, con los ojos bajos, hasta que dijo: «Yo también sé lo que es perder demasiado pronto. Mis padres murieron cuando era joven y me quedé solo con esta tierra». Aquella confesión fue un puente invisible. La soledad que ambos cargaban se reconoció y unió. Desde entonces, sus conversaciones fueron más largas, más íntimas. Isabel descubrió que Alonso era un hombre de palabra, que había levantado la finca con esfuerzo y que, aunque muchos lo consideraban frío, en el fondo llevaba un corazón herido por los años. Los días se transformaron en semanas. Alonso empezó a cenar en la mesa grande, acompañado por Isabel. Después de las comidas, encendían una lámpara de aceite y ella leía en voz alta un libro que él le había traído de Salamanca, una colección de poemas de Bécquer. Isabel leía con voz suave, y Alonso escuchaba con una atención que la hacía sonrojarse. Una tarde lluviosa, Alonso regresó empapado tras revisar el ganado. Isabel corrió a prepararle un tazón de caldo caliente y lo obligó a sentarse junto al fuego. Él la miró agradecido y por primera vez pronunció su nombre con ternura: «Gracias, Isabel». El modo en que lo dijo le hizo estremecer. Esa noche, al acostarse, ella sintió que algo en su interior había cambiado. Con el paso del tiempo, la tensión entre ambos se volvió más evidente. Ninguno se atrevía a declararlo, pero los silencios hablaban más que las palabras. Hasta que, una mañana, Alonso sorprendió a Isabel. «¿Vendrías conmigo a cenar a la posada de la ciudad?». Ella quedó muda. No era común que un hombre invitara a una mujer en esas condiciones. Preparó su mejor vestido, algo pasado de moda pero elegante. Cuando bajó las escaleras, Alonso la contempló largamente. «Estás preciosa», murmuró. Isabel sintió que el rubor le subía al rostro. En la ciudad, todos los ojos se volvieron hacia ellos. Algunos cuchicheaban, otros saludaban con respeto al hacendado. Durante la cena, conversaron como si el tiempo no existiera. Isabel se sintió por primera vez en años una mujer valorada y no una carga. Pero la paz duró poco. Cerca de la entrada de la posada, un alboroto interrumpió la velada. Ramón Ortega, con la cara enrojecida por el vino, sujetaba con fuerza a una joven muchacha que sollozaba. «Tú trabajas para mí y harás lo que yo mande», gritaba, alzando la mano para golpearla. La sala se quedó helada. Antes de que nadie reaccionara, Alonso se levantó de golpe. «¡Suéltala, Ramón!». La voz grave retumbó en el salón. Ortega giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los del hacendado. El ambiente se llenó de tensión. «Ya me quitaste lo que era mío una vez», bramó Ortega, señalando con desprecio a Isabel. «No te atrevas a hacerlo de nuevo». Alonso se mantuvo firme, los puños cerrados pero la voz controlada. «Las mujeres no son propiedad de nadie, ni tuya ni mía. Suéltala ahora». El silencio era absoluto. Todos contenían la respiración, esperando el desenlace. Ortega apretó la mandíbula, la muchacha seguía temblando entre sus manos, y la sombra de la violencia se cernía sobre la sala entera. El aire en la posada era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La joven forcejeaba, pero Ramón Ortega no la soltaba. Isabel, paralizada, sintió que el corazón le latía en los oídos. Alonso dio un paso firme hacia adelante. «Te lo advierto por última vez, Ramón, suéltala». Por un instante pareció que obedecería, pero en lugar de eso, soltó una carcajada amarga.
¿Y quién eres tú para decirme lo que debo hacer? ¿Te crees mejor que los demás porque tienes tierras y ganado, eh? Esta chica es mía, como casi lo fue aquella otra. Y señaló con un dedo tembloroso a Isabel. Un murmullo recorrió el salón. Algunos hombres se levantaron indecisos. Alonso no levantó la voz, pero la firmeza de sus palabras llenó la sala. Ella no es tuya ni nadie lo es. Suéltala antes de que te arrepientas. La tensión se hizo insoportable. Con un tirón, Ortega empujó a la joven, que cayó al suelo, y acto seguido levantó el puño contra Alonso. El golpe nunca llegó. Alonso lo esquivó con calma y se plantó frente a él, con los ojos fríos como el acero. Dos hombres de la posada intervinieron y separaron a Ortega, que bramaba insultos mientras lo arrastraban hacia la salida. Antes de irse, gritó con rabia: «Esto no se queda así, Ruiz. Lo pagarás caro tú y la que proteges». El silencio volvió lentamente al salón. La muchacha rescatada sollozaba, agradeciendo entre susurros. Isabel temblaba, incapaz de articular palabra. Alonso, sereno pero con el rostro sombrío, pagó la cuenta y la ayudó a salir. El camino de regreso fue silencioso. La luna iluminaba los campos, y solo se oía el rodar de la carreta. De repente, Isabel rompió el silencio. ¿Por qué arriesga tanto por mí? Y por mujeres que ni siquiera conoce. Alonso mantuvo la vista en el camino. Porque he visto de lo que es capaz la crueldad. Porque no quiero vivir en un mundo donde nadie defienda lo justo. Y porque desde que llegaste, descubrí que no quiero seguir mi vida como antes. Las palabras de Alonso hicieron que a Isabel le temblaran las manos. Quiso responder, pero un débil sollozo la interrumpió. La joven rescatada, llamada Rosa, yacía en la parte trasera de la carreta, exhausta y febril. Isabel la cubrió con su chal y dijo con voz firme: «Puede quedarse con nosotros hasta recuperarse». Alonso asintió sin dudar. Rosa se convirtió en parte de la vida diaria de la finca. Frágil al principio, ayudaba en pequeños quehaceres y recibía los cuidados de Isabel, que la trataba como a una hermana. Alonso observaba esa bondad silenciosa y se conmovía. Por las noches volvieron las lecturas a la luz de la lámpara, los diálogos que unían dos soledades. Una noche, junto al fuego, Isabel preguntó con voz temblorosa: «¿Por qué me compró aquel día? ¿Fue solo compasión?». Alonso la miró fijo, el resplandor de las llamas en sus ojos. «Cuando te vi en aquella plaza, con la cabeza erguida aunque temblabas por dentro, sentí que debía actuar, y ahora sé que no quiero imaginar mi vida sin ti». Las lágrimas de Isabel brillaron. Por primera vez creyó que el amor era posible. Pero la sombra de Ortega no tardó en volver. Se rumoraba que rondaba los caminos, armado y furioso, buscando venganza. Los jornaleros empezaron a vigilar la finca día y noche. El ambiente estaba cargado de temor. Aún así, Alonso decidió no detener la vida. Preparó una celebración para agradecer la buena cosecha. La casa se llenó de aromas de pan, guisos y vino. Los trabajadores decoraron el patio con guirnaldas, y por un momento pareció que la alegría vencía al miedo. La víspera de la fiesta, Alonso llamó a Isabel a su despacho. Le entregó un sobre. Dentro estaba el contrato firmado, anulando su obligación. Isabel lo miró incrédula. Pero aún quedaban meses. Alonso sonrió suavemente. «No quiero que sigas aquí por deber. Si te quedas, que sea por elección. Eres libre». Ella con la voz quebrada susurró: «¿Y si quiero quedarme?». Alonso respiró hondo. «Entonces te pediría que te quedaras no como empleada, sino como mi esposa». El corazón de Isabel se desbordó. Iba a responder cuando Pedro Gálvez, el capataz, irrumpió agitado. «Don Alonso, Ortega viene hacia aquí, y no está solo». Los gritos de hombres y el retumbar de cascos llegaron desde el camino. Isabel corrió a la ventana. 3 jinetes avanzaban hacia la finca, con Ortega al frente, borracho y desquiciado. «Sal de una vez, Ruiz», vociferaba. «Esta noche se acaba tu farsa». La fiesta quedó paralizada por el terror. Alonso salió al porche, ajustándose el sombrero con calma. Los trabajadores lo rodearon, dispuestos a defenderlo. Ortega, con las manos temblorosas, sacó una pistola y apuntó. «Hoy termino contigo y con esa mujer que se atrevió a desafiarme», gritó. El dedo ya presionaba el gatillo. El tiempo pareció detenerse. Isabel sintió que el mundo se le caía encima. La vida de Alonso pendía de un instante. La noche en la finca estaba suspendida en un silencio de plomo. Ramón Ortega, con la pistola en la mano, apuntaba directo al pecho de Alonso.
Isabel, con el alma en vilo, apenas podía respirar. Los jornaleros contenían la furia, pero ninguno se atrevía a moverse. Alonso alzó la voz, firme como una roca. «Baja el arma, Ramón. No ganarás nada con esto». Pero Ortega, borracho de odio y de vino, no escuchaba razones. «Me quitaste lo que era mío. Hoy lo pago con tu sangre». Su dedo se apretaba contra el gatillo. En ese instante, Pedro Gálvez se lanzó hacia adelante. El disparo retumbó como un trueno en la noche. Alonso cayó de lado, con la camisa manchada de rojo. Isabel gritó y corrió hacia él, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Los jornaleros reaccionaron al unísono. 2 hombres sujetaron a los acompañantes de Ortega, mientras otro lo desarmaba a la fuerza. El arma cayó al suelo y el juez del pueblo, que estaba invitado a la fiesta, levantó la voz con autoridad. «Esto es intento de asesinato. Será llevado a prisión esta misma noche». Ortega pataleaba y maldecía, pero fue arrastrado bajo el abucheo general. Isabel se arrodilló junto a Alonso. «¿Estás herido?» Él, con el rostro pálido, tomó su mano con fuerza. «Estoy vivo, gracias a Pedro». El médico del lugar fue llamado de inmediato, y tras revisarlo aseguró que la bala solo lo había rozado. La herida no era grave, pero el susto había dejado cicatrices más profundas que la sangre. Al amanecer, la finca despertó en calma. Ortega ya estaba encerrado en los calabozos de Ávila, esperando juicio. Alonso, vendado y convaleciente, pidió ver a Isabel en la galería de la casa. Ella se acercó con el corazón todavía encogido. Él le sonrió, débil pero sincero. «Ayer estuve a un segundo de perderlo todo, y comprendí que no quiero esperar más». Sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera. Dentro, un anillo de oro sencillo brillaba bajo la luz de la mañana. «Isabel Martín, ¿quieres casarte conmigo?» Las lágrimas de ella brotaron sin contención. «Sí, Alonso, sí, quiero ser tu esposa». El contrato que antes la ataba ya no significaba nada. Ahora lo que los unía era el amor que había nacido en medio de la adversidad. La boda se celebró pocos días después, con flores del campo adornando el patio y música sencilla de guitarras alegrando el ambiente. No hubo lujos, pero sí una emoción que llenó cada rincón. Isabel entró del brazo de Rosa, recuperada y sonriente como una hermana. Cuando Alonso la vio caminar hacia él, su mirada lo dijo todo. Nunca más estaría solo. El sacerdote pronunció las palabras solemnes: «Lo que el amor une, que nada lo separe». Y al besarse como marido y mujer, los presentes estallaron en aplausos y lágrimas. Era el fin de la soledad y el comienzo de una nueva vida. Los meses siguientes fueron de paz. Rosa permaneció en la finca, ayudando en los quehaceres y siendo tratada como parte de la familia. Isabel, ahora señora de la casa, llenaba de alegría cada rincón. Alonso, antes serio y silencioso, sonreía con frecuencia. A menudo Isabel lo sorprendía mirándola con ternura, como si todavía no pudiera creer la fortuna de tenerla a su lado. Los años pasaron y la finca prosperó. Llegaron los hijos y la casa grande se llenó de voces infantiles corriendo por los pasillos. Pedro siguió fiel como capataz, y Rosa se convirtió en maestra de los niños del campo. El nombre de Ramón Ortega se fue borrando, recordado solo como ejemplo de cómo la maldad nunca vence al final. 20 años después, Alonso e Isabel celebraron su aniversario rodeados de hijos y nietos. Bajo las encinas, él le tomó la mano y le susurró: «El día que te vi en aquella plaza, creí que te salvaba. Pero la verdad es que tú me salvaste a mí». Ella sonrió, con lágrimas brillando en los ojos. «Nos salvamos los dos. El destino quiso que nos encontráramos para transformar el dolor en amor». El viento suave recorrió la finca, como confirmando esas palabras. Allí, donde una vez hubo miedo y soledad, ahora había una familia unida y un futuro lleno de esperanza. Esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros puede surgir la luz, que la injusticia puede ser vencida por la valentía, y que cuando dos corazones se reconocen, ni el miedo ni el tiempo pueden separarlos. Si esta historia te emocionó, cuéntanos tu opinión en los comentarios, y no olvides seguir el canal para descubrir más relatos que nos devuelven la fe en el amor y en la vida.